Ministerio Saquemos Sonrisas te invita al poderoso Congreso de Mujeres bajo el tema Restitución 2024. Conferencistas invitadas: Evangelista Narcisa Verdesoto, Pastora Yesenia Pincay, Pastora Natalie Carbo y la Banda Redención. Además, habrá grupos de alabanzas y grupos de danzas y muchas sorpresas más. No te lo puedes perder este sábado 17 de agosto a las 14:30. Este congreso será de bendición para tu vida. Queridos amigos, un día más estamos en este hermoso programa, Diseñadas para Conquistar, aquí en esta plataforma hermosa que es Cristo TV, una familia hermosa. Amados amigos, en este día estamos compartiendo un día más y con unas excelencias como siempre, pues mis queridas pastoras, amigas, invitadas, una ya de casa que ha venido una vez anterior, pero dándole gracias a Dios por tener este hermoso tiempo que vamos a compartir con ustedes. Mi querida pastora se presenta, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, ¿verdad? Y bueno, mi nombre es Narcisa Verdesoto, soy evangelista. Y bueno, estamos a cargo somos vicepresidente de la Fundación Saquemos Sonrisa y evangelista del Ministerio Saquemos Sonrisa. Un gusto estar aquí el día a día, compartir con todos detrás de las cámaras. Natalie. Dios bendiga a cada uno de nuestros amados amigos y todos aquellos que están en este momento enlazándose en esta hermosa señal de Cristo TV. Yo realmente honrada y contenta porque realmente me siento en casa, ¿no? Ya esta no es mi primera vez y contenta de poder estar en este hermoso programa Diseñadas para Conquistar. Como ustedes saben, los que no saben, soy la pastora Natalie Carbo. Dios me ha permitido pastorear la iglesia Semilleros de Cristo en Bastión Popular y estamos aquí para que hoy el Señor a través de su palabra nos hable y nos guíe a su verdad. Dios les bendiga. Amén, amados amigos. Qué hermoso es lo que vamos a compartir hoy día, pues esto es un tema muy importante, el pecado y sus consecuencias. Qué importante es saber pues que cada decisión que nosotros tenemos y que tomamos tiene una consecuencia. Por eso, amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con este tema importante que nos va a dar grandes enseñanzas. Ay, no puede ser posible. Señor, el contenido que consume esta sociedad cada día está peor. Vengan ahora, llegó el momento. Equipo, los he reunido aquí por un propósito. Necesitamos impactar a la juventud y a las familias con un contenido que edifique. Equipo, Dios ha puesto en mí un sueño y ese sueño se llama Cristo TV. Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Corazón Podcast, no tenemos personas conectadas, tenemos corazones conectados. Sintonízanos a través de la señal de Cristo TV. Si quieres un programa infantil, divertido y edificante, sintoniza Mundo Kids.
concursos entre jóvenes de diferentes iglesias, batallas bíblicas y mucho más. Solo aquí en Generación de Impacto. Si quieres saber el verdadero valor de una mujer, sintoniza Diseñadas. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo tenemos aquí en Cristo. Consecuencias. Este es el tema que estamos compartiendo en este día con ustedes, queriendo traer una reflexión, creyendo también que esta palabra que Dios nos ha dado para compartir con ustedes va a ser de gran bendición, como lo ha sido para nosotros la que hemos estado compartiendo esta historia, recordando qué importante es que nosotros sepamos cómo conducirnos en el camino del Señor y en la vida también, amados. Y vamos a recrear esta historia que se llama David y Betsabé. Recordamos una historia importante en la Biblia porque marcó una generación, como cada uno de nosotros podemos marcar nuestra generación para bien o para mal. ¿Qué decidimos nosotros? Vamos a lecturar en esta hora, mi pastora Narcisa, por favor. Sí, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amados amigos, miren una historia importante, en un tiempo importante también, pues estaban en guerra. Este pueblo estaba en guerra, como siempre, de continuo, peleando batallas por conquistar, por no ser oprimido, por no ser conquistado. Pero resulta que en esta ocasión el rey David, el hombre que mató a 10,000, se queda en su casa. ¿Qué podemos aprender de esta historia, amados? Que hay momentos importantes en nuestra vida que Dios nos ha dado la capacidad de llegar a gobiernos, a palacios, a lugares, cumplimiento de promesas, a posesionarnos en territorio, pero descuidamos esta milicia, descuidamos de este andar y caminar que no depende de nosotros, sino que depende del Rey del universo. Mi amada pastora. Así es, pastora. Mire, a veces nosotros hemos perdido ya cuando agarramos lo que le estábamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Quizás una sanidad, quizás un trabajo, y nos confiamos, pues todo. Así pasó el rey David, él estaba muy bien, todo, pero se confió. Y a veces así somos los cristianos, nos confiamos, pensamos que bueno, ya Dios me dio, soy pastor, soy evangelista, pero no. Nosotros tenemos que confiar solamente en Dios, y nosotros también alimentarnos para no caer, porque dice la palabra que todos somos tentados, todos, pero depende de nosotros, de tomar determinaciones, que si tomamos buenas determinaciones vamos a tener buenas cosas también, ¿verdad? Pero si tomamos malas decisiones vamos a tener consecuencias malas. Amén, pastora Natalie. La Biblia dice que ¿por dónde entra el pecado? Especialmente el pecado entra por nuestros ojos y por cada uno de nuestros sentidos, que son las 5 áreas o las 5 partes de nuestro cuerpo por donde entra el pecado. Pero sobre todo, el pecado es aquello que nosotros dejamos almacenar en nuestro corazón, ¿no? Una de las áreas donde Satanás trabaja es nuestra mente. Y es ahí donde vienen estos malos pensamientos, y es ahí donde nosotros tenemos que combatir con esos pensamientos. Pero aquí hay que ver algo muy grande, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Realmente el pecado tiene consecuencias muy graves y son de largo alcance, que es justamente lo que vamos a ver en esta historia. El pecado ha venido siendo la causa principal de lo que aleja al hombre de Dios, y lo cual ha llevado al hombre a la infelicidad, ha llevado al hombre a que viva una vida frustrada, triste, agobiada, porque como dice su palabra, ¿no?, que la paga del pecado es la muerte.
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y podemos darnos cuenta que este pecado no solamente trae una muerte física, sino también una muerte espiritual. Y es así, esta hermosa historia nos va a narrar y nos va a demostrar las consecuencias del pecado. David se quedó, dice que en la terraza, y contemplaba y veía a una mujer hermosa que le llamó la atención, y esta mujer se estaba purificando. Entonces David quiso saber quién era ella. Miren, a veces como queremos ahondar, porque no solo se quedó con verla, sino que quiso saber de ella. Llegó hasta mucho más a mandar a verla, y pues estuvo con ella ese día. David conocía a esta mujer. David sabía quién era, porque era una esposa de sus valientes, de aquellos valientes que peleaban las batallas del pueblo. A veces, en medio de la tentación o la debilidad, siempre pasamos momentos donde tenemos que pesar, y en este caso la lealtad, porque recordemos que cómo le llama la Biblia, o cómo le llama el Señor a los guerreros que andaban con David, los valientes de David. Y este era uno de ellos, que incluso después de haber pasado, ido al campo de batalla, y David lo trae de regreso, pues para que esté con su esposa, queriendo cubrir ese pecado, queriendo taparlo. Este hombre no fue a su hogar, no fue a su casa. La fidelidad, la lealtad a Dios, ¿cuánto nos cuesta o cuánto nos lleva? Al fin de toda esta historia, sabemos que fue un pecado importante en la vida de David que marcó su generación, como lo decía nuestra amada pastora, ¿no? Natalie, que estábamos lecturando y conociendo esta historia o recreándola en nuestras vidas. A veces nosotros cometemos errores que creemos que no van a traer consecuencias, o que vamos al Padre y le decimos, perdónanos, Señor. Pero hay ocasiones donde nosotros vamos al Padre y le decimos, Señor, perdónanos. Pero hay ocasiones donde a nosotros nos basta creer que ya pasó y que no pasó nada. Pues aquí viene la siguiente parte de la historia, cuando a David le visita a un profeta. Y cuando a David le visita a un profeta, este profeta le cuenta y le narra una historia, pastora Narcisa. Así es. Entonces, aquí antes de seguir, usted dijo algo muy claro, ¿verdad? A veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, de en cuántas situaciones nos sacó, de ese hoyo cenagoso donde estuvimos. Y realmente no nos importa cuando pecamos, no nos importa, porque a veces vamos a un verdadero arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios y nos levantamos, pero a veces ya no. Volvemos, seguimos adelante y pensamos un pecado más, no nos importa, porque Cristo tarda en venir y no somos leales, no somos gratos con quien siempre está ahí con nosotros, ¿verdad? Y eso hay que siempre ser gratos con Él, sobre todo guardar ese temor, esa reverencia hacia Dios, porque todo pecado trae consecuencias. Por más que, pastoras, nosotros no querramos, decimos perdona al Señor. El Señor nos perdona, pero hay consecuencias. Y así como lo tuvo David, ¿verdad? Porque aquí no solamente eso pasa. Ahora esta mujer queda embarazada. Y envió a saber a David. Él le dijo. Entonces imagínense. Y le dijo, estoy encinta a ella. O sea, le dijo. Entonces imagínense, era un hombre que tenía todo, pero a veces cuando tenemos todo lo terrenal, nos olvidamos de Dios. Y sin embargo, en algún momento, o sea, él quizás sí, él se arrepintió, pero la consecuencia no la iba a evitar, porque todos pasamos por las consecuencias, ¿verdad? Y ahora esta mujer está embarazada, pastora. Sí, es verdad, David se arrepintió. ¿Cuándo se arrepintió? ¿Cuándo se arrepintió, pueblo de Dios? Cuando a veces Dios nos encuentra y nos confronta en una parte de nuestra vida donde nos tenemos que sentar en una mesa, en una oscuridad, o tirarnos al piso, o postrarnos en un altar, o postrarnos en el baño, donde sea, donde aquel acontecimiento en nuestras vidas o en la vida de nuestras familias o nuestros hijos nos hace recordar. David nunca vio como un pecado mucho más allá de lo que veía sus ojos o su deseo o su placer, el deleite de su carne, sino que llega Natán. Natán le cita, el profeta, y le dice: David, había un hombre que tenía ovejas, ¿verdad? Había un hombre que tenía ganados y era un hombre próspero, era un hombre rico. Qué ligeros somos nosotros
para juzgar la causa de los demás. Qué ligeros somos nosotros para poder proferir juicio cuando vemos una historia que quizás no es exactamente la nuestra, pero de dónde Dios no nos saca y cuántas veces Dios no nos ha perdonado. Pastora Natalie, esta historia nos enseña mucho, porque cuando David mismo juzga, o sea, David mismo da la sentencia de lo que este hombre merecía. Y es hermoso lo que David justamente le dice, justamente está en 2 Samuel capítulo 12, versículo 5, dice: entonces se encendió en furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Oye, yo veo esta parte tan maravillosa, ¿no? Porque muchas veces, como decía, cuando pecamos, creemos que si nadie lo vio, nadie se va a enterar. Pero una de las cosas que tenemos que tener conciencia, que ante los ojos de Dios no se escapa nada. Todo, absolutamente todo, saldrá a la luz. Las consecuencias del pecado son cosas que muchas veces, para poder ocultar un pecadito, me va a tocar hacer un pecado más grande. Y para ocultar ese pecado más grande, me va a tocar hacer un pecado mucho más grande. Esas fueron las consecuencias que a David lo llevó incluso a convertirse en un criminal. Al enterarse que Betsabé estaba embarazada, él trató de ocultarlo y trató de obligar a Urías que se acostara con su mujer, pero tal era la lealtad de este hombre que dijo: no puede ser que yo esté aquí sin haber cuidado a mi rey. Pero al ver que no pudo, tuvo que enviarlo al frente, y de esa forma este hombre murió. Y vemos cómo Dios nos confronta, porque una de las cosas que necesitamos, porque para poder ser libres del pecado, necesitamos algo tan importante que se llama arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento nosotros no vamos a poder acceder a la gracia de Dios y poder ser libres del pecado. Y David tuvo que ser confrontado. Y veo el amor y la bondad de Dios. Realmente es maravilloso, ¿no? Porque David pudo vivir mucho tiempo engañando a todo el pueblo y haciendo creer que todo estaba bien, ¿no? Pero Dios envió a Natán a que fuese David confrontado con la verdad. Y si más adelante leemos, David cae de rodillas, avergonzado, porque había sido desenmascarado y toda la verdad había salido a la luz. Y como se enojó al escuchar la historia, imagínense cómo se tiene que haber sentido al ver cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y yo creo que es necesario hoy en día, hoy estamos viviendo tiempos en el que la humanidad no siente vergüenza, no siente temor a Jehová, hoy peca deliberadamente. Y yo creo que es momento que le pidamos a Dios que envíe un espíritu de arrepentimiento, un espíritu que nos confronte. Pero para eso Dios nos ha dado también su palabra. Esta palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y esta palabra es la que nos confronta. Y cuando nos confronta y nos hace ver nuestro pecado, es la misma que se encarga de confortarnos y darnos las fuerzas para poder avanzar. Y es hermoso lo que dice Primera de Juan 1:9, ¿no? Si alguno dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Él tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados.
pequeños, medianos, grandes. Dios tiene el poder, pero para eso es necesario un arrepentimiento. Así es, queridos amigos, qué importante es que nosotros sepamos reconocer cuál es la situación en la que estamos pasando, estamos metidas, el proceso que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en esta historia, cuando Natán le recuerda o le recrea a David para confrontación, el mensaje que Dios le manda es que Betsabé era una corderita. Una corderita que la cuidaban, que la alimentaba, que creció con aquel hombre que la cuidó como hija. Como hija. Miren, hermanos, a veces nosotros somos desleales, encontramos o somos marcados por la deslealtad también, porque hemos dado lo mejor, el tesoro de nuestro corazón, la fidelidad, la lealtad, porque hay un pecado fuerte en medio de esta historia, la muerte. Dios no dice que lo mataron, dice, tú lo mataste a espada, le dice Natán a David, o sea, lo confronta de tal manera que le dice, tú fuiste el que lo mataste. No importa cuántas estrategias tú busques, a quién busques para dañar o afectar a alguien, o cuánta gente fue usada para dañarte o para lastimarte, pues tú eres una corderita. Tú eres una corderita, pero debes de ser entendida también que por estas historias nosotros hemos aprendido mucho y hemos encontrado sabiduría por la palabra del Señor. Hemos conocido que, como dice su palabra, poder andar sabiamente y prudentemente en medio de todo lo que tú has vivido, mujer. Quizás te puedes identificar con algo de esta historia, pero nosotros podemos decir que ese Dios grande y maravilloso que dio una oportunidad, porque vemos la pérdida de un hijo. Vemos a David en el Salmo 51 diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, en pecado fui concebido. Porque cuando Dios viene y confronta nuestras vidas, nos toca todas las fibras y nos quiebra, nos hace pedazo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una actitud delante del Señor para poder ser misericordiosos y compasivos con los demás, para no proferir ligeramente a cada juicio, juzgar y condenar a aquellos que de pronto nosotros conocemos sus faltas, sus fallas. Dios nos lleva a un espejo donde podemos recordar lo que hemos vivido, las caídas y levantadas, las veces que Dios nos ha dado la mano y las veces que Dios nos ha tratado a pesar de los errores, a pesar de las caídas, como corderitos. Y nos ha dicho, hija mía, levántate, mujer guerrera, tú que estás escuchando este mensaje, pues hay una historia que pudo haber marcado tu generación, pero todavía estás a tiempo de cambiar esa historia. Todavía puedes quitar la dureza en medio de tu familia si te equivocaste, si cometiste un error, porque esta mujer perdió a su hijo. David se encerró y ayunaba, oraba y rogaba a Dios. Cuando ya no hubo nada que hacer, ya sabía que Dios no iba a cambiar. Pero entonces ahí viene una promesa, ahí viene el cumplimiento, porque Dios es fiel. Dios es fiel aunque nosotros le seamos infiel, pastora. Así es, y mire qué historia más bonita, ¿verdad? Porque el pecado no solamente tiene consecuencia en la persona que lo hizo, sino en toda su familia. A eso vamos, todo su entorno tiene consecuencias desastrosas. Por eso vemos maldiciones que van de generación en generación. Y a eso estamos llamando, mujeres, ¿verdad? A que tú te levantes como esa guerrera que Dios quiere verte. No importa la situación que estés viviendo. Todas nosotras hemos pasado situaciones difíciles, pero no es cómo comienzas, sino cómo terminas en esta batalla, ¿verdad? Victoriosa, triunfante, porque Dios nos quiere ver de victoria en victoria, a pesar de situaciones, ¿verdad? Pero siempre seamos leales, gratas con el que nos dio la vida, ¿verdad? Nosotros sabemos que el pecado va a estar ahí, siempre vamos a tener el pecado al lado de nosotros, pero si estamos parados en la roca, si estamos nosotros teniendo esa intimidad con Dios, si estamos haciendo esos ayunos, esas vigilias, vamos a estar fuertes, porque aquí se ve clarito que David se confió, porque a veces todas las personas nos confiamos, tenemos ya todo, nuestra salud, nuestros bienes, que está muy bien, porque Dios nos dice que nos quiere ver prosperados en todo, en todas las áreas, pero nunca puede ir ni descuidarse la área espiritual.
Esa área tenemos que cada día irla creciendo y creciendo. Menguar nosotros para que sea Él que crezca. Así que, mujer, te invitamos a que cada día tú crezcas. Que si cometiste un error, pidámosle perdón a Dios, ¿verdad? Nos limpiemos y sigamos adelante, porque esta batalla nunca va a terminar. Nunca. Siempre vamos a tener ataques, pero nuestras decisiones van a marcar para nuestras generaciones. Si nosotros decimos hasta aquí, hay que tomar determinaciones como mujer. Hasta aquí voy en este pecado, no va más. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias a todas mis generaciones. Y yo quiero a mis generaciones que sean siervos del Señor. Entonces, mujeres, este es un llamado, ¿verdad? Una exhortación con amor y a la luz de la palabra, como está aquí en la historia de David. Mire que me gusta porque Urías siempre fiel a él, a David. Estuvo ahí, no se fue a descansar, se quedó ahí, cuidándolo, siempre leal, siempre. Y así tenemos nosotros que ser, no con la persona, pero sí con Dios. Agradecerle, serles leales, ser firme, tomar decisiones, porque todos tenemos que tomar decisiones y decir, hasta aquí nomás llego con esto. Porque si no, usted sabe que eso va a seguir largura de años. ¿Y su vida cómo va a estar? Claro, porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aborrecer a Dios es incumplir sus mandamientos, es ir tras todo lo que Él nos ha pedido que no lo hagamos. Amados, compartiendo esta historia, podemos llegar a una reflexión de poder marcar un antes y un después en nuestras vidas, de no esperar momentos en los que tengamos que ser confrontados, aunque va a pasar, pero sí de poder tener un corazón sensible ante Dios y poder decirle, Señor, mira, yo me he equivocado. Porque muchas veces vivimos juzgando y señalando todo nuestro entorno, pero cuando nosotros nos damos cuenta de cuáles han sido nuestros errores, cómo hemos faltado. Porque una madre perder un hijo, yo creo que ella, quizás en la historia no se resalta tanto lo que ella expresa o lo que dice, pero el padecimiento de una mujer en el anhelo de tener un hijo, el de compartir en una familia, en un hogar, le costó y padeció porque la espada no se apartó de esa casa, de ese reino. Y entonces vemos pasar momentos dolorosos, deslealtad, traiciones, muertes, violaciones. ¿Qué consecuencias no vino arrastrando? Aunque Dios perdonó, pero no libró. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, que nosotros somos perdonados, pero cada hombre y cada mujer, dice la palabra de Dios, que no se engañe el hombre, que todo lo que siembra cosecha. Por eso debemos de cuidar nuestro andar y nuestro caminar. Ser fiel y leal a Dios también significa ser fiel y leal a los hombres, porque vamos a hallar gracia y buena opinión delante de ellos, porque vamos a vivir una vida íntegra, correcta, dar gracias, ser agradecidos con aquel que ha estado con nosotros. Hay gente que quizás nos ha dado, no es mucho, pero para lo que ellos han tenido significa mucho. El amor y la fidelidad. ¿Quién encuentra un amigo? ¿Quién encuentra un hermano en medio de procesos? ¿Quién encuentra a alguien que pueda compartir un tiempo contigo cuando muchas veces pasamos procesos solos y no hay nadie quien nos escuche ni quien compartir? Y mucho menos alguien que tome su espada y diga, Señor, esta es mi hermana, levántala. Esta es mi hermana, fortalécela, Señor. Mira todo lo que se ha levantado contra ella. Y levantamos nuestra espada, que es la palabra, y enfrentamos muchas batallas y ahí estamos hasta que no vemos a nuestro hermano en victoria, nuestra hermana en victoria. ¿Quién hace eso? ¿Dónde se encuentra? Aquellas personas que son capaces de dar su vida, como dice la palabra, por nuestro hermano, como lo hizo Urías Eteo. Este hombre fue fiel, fue leal. Por eso el Señor decía, mire que ellos peleaban en la batalla y de espalda para defenderse, pero David lo manda al frente y que todos retrocedan. Qué crueldad, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso nos enseña también que en nuestro corazón muchas veces nosotros decimos amar, somos buenos. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, yo he sido buena y me han pagado mal? ¿Verdad? Sabemos decirlo, nos pasa, pero llega un momento donde Dios nos hace ver en un espejo y decimos, no he sido tan buena, Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos toca, entonces nosotros somos como unas leonas a veces. Entonces ahí nos damos cuenta que también dentro de nosotros, por eso el pecado mora dentro de nosotros. Y es una lucha constante, cómo menguamos,
para que crezca el espíritu, buscando del Señor, buscando en oración, renunciando a esto que sentimos a veces, que esta carne se rebela contra el espíritu y nosotros no desconocemos a veces las reacciones que tenemos en medio del proceso o en la tentación o en algún momento difícil que tenemos una traición. ¿Cómo reaccionamos? Es la parte humana. Pero que Cristo reine en medio de todo eso, pastoras, que Cristo reine, que nosotros podamos tener un corazón entendido de que hay momentos que vamos a tener que atravesarlos, que vamos a tener que pasarlos, pero que vamos a poder salir en victoria. Así es, yo creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta es que estas consecuencias del pecado no solamente nos alcanzan a nosotros, sino a nuestras generaciones. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Sufrimiento, dolor, tristeza. Y vemos que este hombre, David, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, imagínense que era el hombre que delante de la presencia de Dios danzaba como un corderito. Y cómo le componía tantos salmos, porque cuánto amor había en su corazón hacia Dios. Pero algo que nos dice su palabra, dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque realmente venimos batallando con esta naturaleza. Dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza adámica que venimos arrastrando está constantemente en esa lucha, ¿no? Como usted decía, mi amada pastora, hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Pero eso es, usted a quien más alimenta es quien va a ganar siempre esa batalla. Si usted alimenta más su carne va a ganarle a las cosas que desea el espíritu. Pero si usted alimenta el espíritu va a vencer todo deseo de su carne. Téngalo por hecho. Recordemos que constantemente vamos a ser seducidos por el pecado, así como le pasó a Eva en el jardín del Edén, ¿no? Ella fue seducida, ¿verdad? Ella vio el fruto y le pareció un fruto apetecible, ¿no? Agradable. Y más las palabras de la serpiente, ese fue otro error de ella, al darle oído a lo que la serpiente dijo. Y luego que fue seducida, fue atraída, ¿verdad? Y pudo dar consecuencias a que ella probó y se consumó el pecado. El pecado trajo separación de Dios y trajo una muerte espiritual, porque eso es lo que significa la muerte. La muerte significa separación. Y vemos que David pudo experimentar una separación, porque yo me imagino, no sé cómo tiene que haberse sentido este hombre, ¿no? Yo no creo que en su corazón haya habido paz, porque ¿cómo te sientes tú cuando pecas? ¿Cómo se siente tu corazón y tu conciencia? Si hay algo hermoso que Dios ha puesto en nosotros, es la conciencia. Imagínese David toda la noche ir a cama y pensar, maté a Urías, acabo de dejar a una mujer viuda, sin sustento. Porque era difícil realmente en esa época que una mujer sin un marido, sin un hijo mayor, pueda sobrevivir. Y que él tenga todas las noches que estar en... Porque eso es lo que trae el pecado. Querida amiga, mi hermosa guerrera, y todo aquel que nos escuche, déjeme decirle que esas malas noches, esas faltas de sueño, ese estrés constante que muchas veces produce en tu cuerpo, es a consecuencia del pecado, porque el pecado nos roba la paz. El pecado no nos permite que usted y yo podamos tener gozo o esa tranquilidad que tanto anhelamos. Pero este hombre, me imagino que tiene que haber estado muy, muy intranquilo, lleno de estrés y de cansancio. Y quién sabe qué otro pensamiento tiene que haberse cruzado por el pensamiento de David, pero fue ahí donde el amor de Dios, dice la Biblia, que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y la naturaleza divina de Dios es amor. Y en ese amor, viendo la condición de David, a pesar de que él pecó y no tuvo la valentía de reconocer su error, porque si no hubiera sido confrontado, no lo hubiera reconocido.
necesitó la confrontación. A veces necesitamos ser confrontados. Si a usted que ha vivido practicando pecados, y hablemos pecado, porque cuando hablamos de pecado, la gente primero, yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he fornicado, pero déjeme decirle que los pecados como la mentira, como la envidia, la gula, y pecados como estos, los celos, las griterías, las maledicencias, son pecados que constantemente los practicamos. Oiga, cuando nosotros no podemos controlar nuestro carácter, a la más mínima situación de confrontación, explotamos. Y al explotar, no hablamos palabras dulces, cariñosas, ¿verdad? ¿Qué sale cuando hay una actitud agresiva en nosotros? Salen las culebras, las cucarachas, los escorpiones, por no decir otra cosa. Pero son consecuencias y no queremos reconocerlos. Ahí yo voy. No queremos reconocer hasta que somos confrontados. Y de repente usted no va a necesitar que venga a su vida un Natán y venga el profeta y le diga, yo soy Natán. Pero usted, querida amiga, de repente tiene un hijo, tiene una hija que está confrontando y que está diciendo, mamá, tu actitud no es correcta. O de repente usted tiene un esposo o tiene algún hermano, algún líder en su vida que está diciendo, tu actitud no es correcta, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Recuerde que el pecado es la consecuencia de rebelarse en contra de la ley de Dios, en contra de lo que Él ha establecido. Y si hay alguien en su vida que está constantemente llamándole la atención y haciéndole ver que lo que usted está haciendo no es lo correcto, dele gracias a Dios, porque es una muestra del amor de Dios, porque dice que Él disciplina a todo aquel que toma por hijo, y Él quiere llevarnos en esa disciplina. Él quiere llevarnos al reconocimiento de nuestro pecado y luego al arrepentimiento, y que no volvamos a seguir cometiendo, porque eso significa arrepentimiento, ¿no? Volver y dar la media vuelta, no seguir en esa misma dirección, arrepentirme de lo que he hecho mal y decir hasta aquí, no va más, no lo voy a volver a hacer. Pero de esto se trata de una relación con el Padre, porque no es posible en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios actuando en nuestras vidas. El poder de Dios para dejar de mentir, el poder de Dios para que Él renueve el espíritu de nuestra mente, porque tal cual pensamos, tal cual somos. Y el cambio tiene que venir aquí. Y eso lo hace Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Él. Así que es posible poder ser limpiados del pecado y de toda nuestra maldad si usted tiene un corazón arrepentido. Mi querida pastora Margarita, en el Salmo 51 dice, el 2 dice, lávame y lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que me sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. ¿Qué podemos hablar de un arrepentimiento cuando nosotros venimos a Cristo y le decimos tal y como son las cosas? Y poder perdonarnos a nosotros mismos, porque hay veces en las que llevamos la marca del pecado. Una mujer que fue violada, una mujer que fue abusada, una mujer que renegó de su hijo, que para qué vino este hijo al mundo, lo tiene siempre de frente y siempre va a recordar su falta, quizás su error, su equivocación, quizás en la iglesia, cuántas faltas. Bueno, ¿de qué manera tu mujer te has podido caer? ¿De qué manera tú has podido fallar? Y recuerdas y traes a memoria eso. David también pudo decir y confrontarse y decir, Señor, lávame y límpiame y seré más limpio y seré más blanco, ¿verdad, pastora? Así es, pastora, la verdad que todo nos lleva a una sola cosa, que nosotros mismos con nuestros pecados destruimos a nuestra familia, ¿verdad? Si no buscamos el arrepentimiento genuino de parte de Dios, nosotros no vamos a cambiar. Pero para todo eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cada día debemos decirle al Señor, renueva nuestra mente, porque en la mente se fraguan muchos pensamientos. De ahí viene y pasa a tu corazón. Entonces cada día renovemos nuestra mente, pidámosle a Dios, ¿verdad? Un cambio total en nuestra mente, que sea también nuestro corazón al servicio del Señor, para que sean mejores días. A veces como mujeres nos sentimos muy desanimadas
hemos sido muy golpeadas, no solamente en físico, sino que emocionalmente. Y quizás le echamos la culpa a Dios y por eso nuestros cambios de actitud, no queremos saber nada de Dios, seguimos en el pecado, no nos importa nada. Pero no, acuérdate de tu Creador, ¿verdad? Porque Él tiene la mirada en ti, Él nunca nos abandona, Él sí es nuestro amigo fiel, el que está todos los días. Venía yo conversando con alguien en el carro y me decía que ella le habían hecho un secuestro express, ¿verdad? Pero que gracias a la misericordia de Dios se subieron, dice, 3 hombres a participar del secuestro, pero ella solamente comenzaba a leer la palabra, a orar, y nunca, gracias a Dios, ella dijo, llévense todo, tarjetas, todo, no me importa eso, pero no me toquen a mí. Y la dejaron botada. ¿Y quién lo hizo? Fue la misericordia del Señor. Entonces nosotros nunca olvidemos de que siempre, a pesar de que nosotros estemos ahí, en el peor de los casos, en el hoyo más profundo, el Señor quiere levantarte, mujer. No quiere que te quedes ahí. El que quiere que te quedes ahí abajo es el enemigo. Pero tú sabes que con las armas que Dios nos ha dado, la oración, el ayuno, la vigilia, nos podemos levantar. Cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestro corazón, seamos fieles al que es fiel con nosotros. Y nosotros decimos, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo marcar esa historia? ¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo puedo comenzar? ¿Cómo puedo intentar una vez más levantarme y afirmarme en el Señor? Pues para esto hay mujeres levantadas con poder, hombres que están a la brecha cada día impartiendo y compartiendo estas buenas nuevas, esta palabra de restauración. Y qué felicidad es cuando tú te encuentras con alguien y dices, bueno, yo le decía a Pastora Natalie, quiero invitarla al programa, mire, el tema es, ¿sabe? Y me dice, sí, así vamos a hablar en el Congreso. Y yo le digo, no, yo te estoy hablando del tema del programa. Me dice, es que ese es el tema del Congreso. Y yo le digo, ¿en serio, Pastora? Me dice, sí. Le digo, ¿ustedes van a hablar de eso? Le digo, mire, yo justamente para eso te había invitado. No había visto el flyer, aunque lo tenía, sí, porque estoy bendecida pues por esta hermosas conferencistas, pastoras que me han invitado también a este hermoso congreso. Ahí estaremos, Diseñadas para Conquistar también, pues estamos preparándonos y recibiendo la bendición que Dios nos da y nos imparte. Pero cuando hablaba con ella le digo, ¿van a hablar de eso en el congreso? Sí, me dice, de eso vamos a tocar el tema. Qué bendición, pues la restauración. Qué bendición el aprender a perdonar, el primero a pedir perdón, al reconocer el punto donde caímos, donde fallamos, en qué faltamos a Dios y a los hombres, ¿no? Y cómo hemos sido parte, que de pronto pieza que el enemigo ha movido para poder dañar o marcar una generación para mal. Pues ahora nos vamos a levantar y vamos a restaurar, y vamos a edificar lo que algún día se destruyó, algún día la confianza. Bueno, si tenemos que pedir perdón, vamos a pedir perdón. Si tenemos que rectificar o restituir, lo haremos, porque somos hijas de Dios. Y como hijas de Dios, nosotras debemos de tener la talla y la postura de poder reconocer si en el momento o en el camino nos hemos equivocado. Y si nos hemos equivocado, pues vamos y rectificamos, pedimos perdón y sanamos. Si Dios permite que las relaciones se vuelvan una vez más, pues a fortalecer, gloria a Dios. Y si no, pues ya estamos libres de esto. Querida pastora, coménteme un poco de este congreso hermoso por el cual me han invitado también, que también voy a recibir yo. Bueno, mire qué lindo tema, ¿verdad? Alineado con el Congreso. El tema del Congreso es Restitución 2024. ¿Por qué restitución? Porque para llegar a algo nuevo tenemos que abandonar y dejar odres viejos, ¿verdad? A veces arrastramos nosotros una culpa, a veces un enojo, a veces buscamos a Dios, la presencia de Dios, pero no somos sanas espiritualmente. Y ahí es donde el Señor quiere tratar, ¿verdad? Para coger lo nuevo de Dios. Porque quizás nosotros hemos dejado hasta de orar, porque ya no creímos en las promesas del Señor. Restitución es comenzar un nuevo despertar con el Señor, seguir adelante, ¿verdad? Que todo lo que el enemigo te robó, pues Él te lo devolverá en el nombre de Jesús. Así es, porque su palabra se cumple. Y este congreso maravilloso va a ser el 17 de agosto, 2:30 de la tarde, lugar frente al Estadio Modelo, segundo piso. No te lo puedes perder, tiene un valor simbólico de $2.50, lo organiza el Ministerio Saquemos Sonrisa con la Fundación Saquemos Sonrisa. Una fundación que ayuda siempre
al más necesitado, no solamente con la ayuda física, sino con lo más importante, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces va a ser a beneficio de la fundación también, para que siga extendiéndose, porque la labor nunca termina. Entonces las esperamos, hermanas, 17 de agosto, sábado 17 de agosto, 2:30 de la tarde, están invitadas todas las mujeres para que puedan ir. Y hay una cosita que quería decirles, me han preguntado pastoras, es que mi esposo quiere ir conmigo. Pues bueno, el esposo también va a escuchar la palabra. Amén. Es de mujeres, pero si el esposo quiere ir y la quiere acompañar, bienvenido. Así es. Es verdad, yo fui a un congreso de mujeres, el Rugir de León. Oiga, habían varones, habían esposos ahí. Y eso es una bendición, pues, cuando no hacemos excepción de personas, sino que nos unimos. Este congreso tiene doble bendición. ¿Y por qué doble bendición? Estábamos hace unas semanas atrás compartiendo el flyer y anunciando la actividad que realizan con los niños en las iglesias. Ellos bendicen en las iglesias y también, pues, traen participación y bendición a las iglesias, enseñan a los niños. Es doblemente bendecido, porque usted va a recibir, pero también está aportando un granito de arena, que no es una cantidad fuerte, pero es muy importante que usted pueda recibir lo que Dios tiene, lo que Dios trae a nuestras vidas. Para mí es un de sumo gozo, y le he hecho pues la publicidad pues en mi grupo de WhatsApp, Diseño de Dios, a mi querida pastora Natalie, que también es una de las colaboradoras de Diseñadas, de Diseño de Dios. Pues ella está ahí siempre como un pilar, y yo le digo, pastora, dale, avanza, porque tenemos nosotros que marcar la diferencia, tenemos que levantar nuestras banderas, levantar nuestras espadas en favor de nuestra nación, en favor de cada una de nuestras familias y, cómo no, de nosotras las mujeres. Pastora Natalie. Sí, justamente estábamos hablando las consecuencias del pecado. El pecado viene a destruir y a dañar, y de eso se trata en este congreso. Están invitadas todas las hermosas mujeres, porque como el pecado ha venido a destruir y a dañar nuestras vidas, usted tiene que saber que nuestro Dios maravilloso quiere restituir. ¿Qué es restituir? Es devolver el valor o el diseño original a cada una de estas hermosas mujeres. De repente usted cree que tal como se ve es el final de su vida. Pues déjeme decirle que Dios tiene cosas muy buenas. Él quiere demostrarle que Él puede restituir todo lo que Satanás le ha quitado, especialmente la paz, el gozo, la felicidad. Dios quiere restituir cada una de las cosas que Satanás haya tomado de usted. Así que no se lo puede perder. Vamos a estar hablando mucho sobre lo que es la sanidad interior, porque Dios es el que sana. Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. El único que puede, para poder restituirnos, usted tiene que estar sano. Así que no se lo puede perder. Vamos a estar ahí exponiendo la palabra de Dios con un tema maravilloso. Qué hermoso es conocer lo que Dios tiene para nosotros, porque es así como cada día podemos levantarnos. Y es así, Dios tiene el programa, como se llama, Diseñadas para Conquistar. Es un hermoso nombre, ¿no? Porque usted no sabe para qué fue diseñada hasta que va a donde el Creador y le pregunta al que le dio el nombre y le dio el origen, la trajo a esta tierra. Él sabe por qué usted está aquí. Pero hasta ahora, si no lo sabe, es porque no lo ha descubierto. No se pierda este congreso, que Dios tiene una palabra para su vida, ¿sí? Y de este hermoso programa, no deje de conectarse, porque aquí cada vez y cada semana Dios estará hablando a su vida acerca del diseño de Dios para que usted conquiste todo lo que Dios ponga delante suyo. Claro que sí, queridos amigos. Nosotros compartimos nuestras historias a través de este tiempo que estamos con ustedes, porque hemos conocido también momentos difíciles y duros, dolorosos, donde nos hemos tenido que arrepentir de nuestras faltas, donde nos hemos dado cuenta que sin querer hemos fallado, que hemos faltado fuertemente, quizás por ignorancia, otras veces por debilidades, otras veces porque hemos descuidado nuestra comunión con el Señor y no hemos visto los ataques del enemigo, no hemos caído ante las tentaciones. Y tentaciones no solamente se habla
fornicación, de adulterio, también se habla de otras cosas, quizás el hablar mal. La Biblia dice en el libro de Salmos 1, dice, no te sientes con los escarnecedores. Entonces quizás hemos estado compartiendo en una mesa donde se ha hablado mal de alguien que ni siquiera conocemos o que no sabemos. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es contado como pecado. No es necesario que usted tenga un puñal para matar a alguien. Natán le dijo a David, tú mataste a Urías. Cuando nosotros levantamos falsos, ¿cuántas cosas aborrece Jehová? Dice el libro de Proverbios. Una de las cosas que tenemos que saber es que el pecado, más que ser una actitud, un comportamiento o un error, como mucha gente, es una actitud del corazón, ¿sí? Porque dice la Biblia que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿De dónde nacen las guerras, los celos, la envidia? De lo que hay en nuestro corazón. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová. Entonces podemos darnos cuenta que realmente no necesita usted ir y apuntar y matar a alguien para que usted sea considerado el criminal. Basta con que usted lo haya pensado, lo haya deseado. Jesús fue muy claro cuando le dijo a los hombres que cualquiera que codiciara la mujer de su prójimo ya adulteró con ella en su corazón. No tenía que haber cometido el acto, basta con haberla codiciado, ya había adulterado. Así son los estándares de Dios, y nosotros tenemos que saber y reconocer que el pecado nos separa de Él, pero la solución se llama Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia a través del arrepentimiento. Así es, Natalie. Y otra cosa, como dice su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué nos dice? Porque de Él emana la vida. O sea, nosotros tenemos que saber que los pensamientos malos, todo eso está aquí en nuestro corazón. Tenemos que desecharlos. Tenemos que cada día limpiar nuestro corazón, que el Señor limpie. Y Señor, tú examíname y mira qué cosa yo tengo aquí que está de más en mi corazón. Purifícame. Todos los días nuestra oración hacia Él debería ser esa. Renuévame, Señor, cada día, cada momento, Señor. Si tú ves que en mis caminos hay caminos de perversidad, pues, Señor, sácalos. Que yo no pueda pisar por donde me voy a ir a buscar el pecado. Señor, que mis pies no tropiecen. Cada día podemos orarle en esa intimidad que tenemos día a día con el Señor. De nosotros dependemos. De nosotros dependemos decir hasta aquí, tomar determinaciones. Nadie más que usted, porque el Señor está dispuesto a perdonar, pero somos nosotros los que tomamos determinaciones y decisiones, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno, nuestra familia, nuestras generaciones, porque ellos van a seguir. Nosotros quizás en algún momento ya el Señor, todas nosotras, nos llame a su presencia, pero tenemos que saber si es verdad, si vamos a ir a su presencia. Porque por nosotros por los hechos no nos salvamos, sino porque nuestro corazón esté alineado al de Dios. Amén. Queridos amigos, hemos llegado a el final de nuestro hermoso programa, pero damos gracias a Dios por compartir. Queridos, nos vemos la próxima semana. Gracias, mis amadas pastoras, por estar aquí. Recuerden que les animamos a acercarnos al trono de gracia y encontrar el oportuno socorro. Estamos cada día fortalecidas en Dios. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.